Doctor Bostia, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, un placer estar aquí. Un saludo a la teleaudiencia. Es muy común eso de chancho de mi chiquero y dependiendo de qué chiquero sea, uno se Así lanza, es, ¿verdad? así es. En la Fiscalía General dijo que funciona. Te va un personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hablando de todo esto que se está dando, uno de los temas centrales en todo el debate tiene que ver con, primero, la consistencia o inconsistencia. Voy a empezar a tomar algunos elementos de lo que se dice respecto a la investigación a Cartes en particular. Y después vino la investigación de FBI ya respecto a Cintia Tarrago. Muchos dicen, no es consistente. Inclusive leí, no lo escuché, tengo que decir, pero leí que Euclides Acevedo, ministro del Interior, dijo, es un viroreí lo que trajeron de Brasil, no hay ni un elemento para involucrar a Horacio Cartes, es un despropósito. ¿Cuál es tu análisis? Vos sos constitucionalista, fuiste constituyente, conocés de derecho y sos uno de los críticos en política que no tiene problema de desprenderse hasta de sus cercanos. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que vino de Brasil y que mete a Horacio Cartes en la investigación? Es algo muy delicado, es algo muy delicado. A mí me sorprende la declaración de Euclides Acevedo, absolutamente irresponsable. Inédita una persona solvente como él, ¿verdad? Vamos a poner en contexto, es la primera vez en la historia de la República del Paraguay que un expresidente tiene orden de captura internacional. Bueno, con López hubo una guerra internacional, pero nunca hubo orden de captura, murió, ¿verdad? Sin embargo, o sea, eso ya es un prejuicio enorme para el Paraguay. ¿Verdad? Segundo, la justicia brasileña no macanea, no es responsable. ¿Verdad? Yo no creo que haya una cuestión política porque ¿acaso Horacio Cartes fue enemigo de Brasil alguna vez? Usen y abusen del Paraguay, decía. Una relación magnífica tenía con Brasil. ¿Acaso los directores de ANDE se opusieron a actas bilaterales igual a la que se opuso Pedro Ferreira? ¿Qué puede tener Brasil en contra de Cartes como para tomarlo como una especie de rehén político como sostuvo alguien en un diario? Es ridículo. Ahora, cuidado, este es el comienzo, es la punta del ovillo. O sea, es como cuando el mago saca la cabeza, uno sabe si es un conejo, si es un pañuelo, ¿qué es lo que hay? Cuando avance la investigación vamos a saber muchas más cosas. Acá se habla de un delito transnacional. El lavado de dinero es un delito transnacional, en este caso entre Brasil y Paraguay. Y Messer era un prófugo de la justicia brasileña cuando allanan su domicilio y no lo detienen gobierno de Horacio Cartes. El manejo de fondos. Hay entidades financieras vinculadas al señor Horacio Cartes, bancos vinculados, incluso medios de comunicación que publicaron temas de bancos vinculados al lavado de dinero que tienen hoy demanda de indemnización de daño moral, acá, en la jurisdicción civil. O sea, para mí no es un viroreí esto. Yo te voy a ser sincero, creo que es un tema que Cartes tenía que tomar de otra manera. ¿Cómo, por ejemplo? Políticamente él tenía que ir a Brasil a declarar y sus abogados ahí pedir el habeas corpus. Porque vos no podés pedir el habeas corpus en ausencia. Hoy, al tener una orden de captura, Horacio Cartes es un prófugo de la justicia brasileña. Así es, orden de captura de Brasil. Él tiene una responsabilidad política como el presidente de ir a afrontar. Voy a hacer el ejercicio, mucha gente se enoja cuando hacemos este ejercicio, voy a hacer el ejercicio de cuestionador de lo que viene desde Brasil y defensor de Horacio Cartes, Sí. porque me parece interesante. ¿Cómo se puede hablar de prófugo cuando dice yo a través de mis abogados me estoy sometiendo a la justicia? En Brasil uno puede litigar sometiéndose a la justicia con los abogados que se están presentando. Vos sos muy duro cuando decís es un prófugo de la justicia. ¿Sabe qué pasa? No se puede litigar en ausencia cuando hay una orden de prisión. Ni aquí ni en ningún lado. Él no puede litigar en ausencia de Brasil. No puede decirle mando a mi abogado y me pongo a disposición a través de mi abogado. No, él tiene que ir personalmente a ponerse a disposición. Y muchos acá están haciendo un debate de soberanía. Nada que ver. Él tendría que presentarse. Tiene una responsabilidad política muy grande el señor Cartes. Tiene el manejo del Partido Colorado a través de sus hombres y mujeres. Tiene 2 bancadas en la Cámara de Diputados. Tiene todo un movimiento interno. ¿Verdad? Fue expresidente. Tiene responsabilidad política. Esto se afronta política y judicialmente. Yo te puedo asegurar que si él se hubiese presentado y planteado la habeas corpus, probablemente le salía favorable. ¿Sabe por qué? Por la jurisprudencia que se le aplicó a Lula. Que mientras no haya condena, no puede estar en prisión.
Fíjate vos, ahí te estoy hablando yo de una jurisprudencia brasileña que podía serle favorable a Cartes, yendo allá. O sea, el error estratégico fue el no presentarse, decís. Claro, a mi modo de ¿Crees ver, que si se hubiera presentado, le hubieran otorgado rápidamente el habeas claro, corpus? y empezaron a especular, empezaron a hablar de fuero, desafuero, y después ahora se presentan y dicen que le investiguen. Pero cuando se presentan, su abogado dice que le investiguen acá. Ahora que hay una acusación en Brasil, ¿por qué hacen eso? Porque Marcelo Piloto también quería lo mismo, ser juzgado acá, porque nuestra justicia es frágil. Horacio Cartes es poderoso, tiene medios de comunicación, tiene recursos económicos, tiene instituciones financieras, hoteles, es un hombre políticamente fuerte, tiene miembros de la Cámara del Congreso que determinan ministros de corte, en el consejo, con vínculo en el Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento. Entonces, ¿por qué no se puso a disposición antes? ¿Por qué ahora? Porque ahora prefiere la justicia paraguaya. Este es un delito transnacional, es mentira eso que dicen por ahí, que la justicia brasileña está metiendo. No, afecta a Brasil directamente esto. Acá va a haber, hay delitos en los dos países. Por eso te digo, es el comienzo, es la puntita la que está saliendo. Y yo creo que Cartes no está actuando conforme al liderazgo político que tiene. Está mal asesorado y probablemente el entorno se vio obnubilado con la situación que sucedió. Oh, sorpresa. Y no le permitió ver lo que... Sí. A mí me soplaron por ahí que él en principio había dicho que iba a ir y le frenaron. Y políticamente un líder político responde con fuerza, aunque tenga costos. Porque diferente hubiera sido la reacción de su propio equipo político, incluso de sus adversarios, si él decía no tengo nada que gustar, voy a Brasil. Yo hasta, ¿Verdad? mirando desde el punto de vista político que está planteando, uno en muchos casos termina convirtiéndose en el perseguido político, aunque no lo fuera, si va, se somete, así pasara un mes en la cárcel. Así mismo es. Él podría convertir esto, presentándose y afrontando, podría victimizarse incluso, pero así no, desde lejos no, especulando no, jugando a la especulación, justicia paraguaya sí, justicia brasileña no, cuántos números tengo, hay desafuero, no hay desafuero, esa no es la actitud. Y mismo un hombre que se pintó como fuerte, ¿verdad?, en la política paraguaya. Salvo que tenga mucho más que perder. Claro, eso es lo que te digo, es la punta del ovillo. Por eso yo sostengo que no hay ninguna inconsistencia. Es más, me dijeron que el escrito, yo no leí el escrito de habeas corpus, me dijeron que el escrito de habeas corpus dice, podría ser, tal vez, así dice que el escrito, me dijeron, hubiera sido, no niega categóricamente, me dijeron, yo no tuve acceso, me dijo un colega que leyó. Una de las cosas que se planteó, por ejemplo, es, y esto en el relato que hacían sus abogados, se planteó cuál es el delito, y creo que lo dijo hasta el propio doctor Oscar Germán Latorre en su cuenta de Twitter, cuál sería el delito si él estuviera dándole dinero a un amigo que le está pidiendo esa plata para pagar sus gastos de representación de abogado ante la justicia, para someterse a la justicia, donde se ha visto que alguien tenga que ser procesado porque le dio plata a otra persona para su defensa. ¿Qué clase de amigo? Prófugo de la justicia paraguaya. Siendo el presidente. Siendo el presidente. Y esto que está diciendo Latorre, tiene que ir a decir al jugador brasileño, sí, siempre fue mi amigo, su padre me ayudó, lleva las pruebas, ¿verdad? Pero tiene que ir a defenderse allá. No así. Así no, esta no es la manera, ni política ni jurídicamente. Yo estoy en total desacuerdo. Muchos me dicen que yo soy anticartista. No, de ninguna manera yo no soy anti ni pro nada, pro Paraguay. Yo te digo, esta actitud de Cartes no solamente le perjudica a Cartes, le perjudica al Paraguay, porque hoy estamos en boca del mundo, porque es un presidente prácticamente refugiado, candadeado dentro de su país. Lo dijo Pedro Volar, le aconsejaría a Cartes que no salga del Paraguay. O sea, están cerrados en Paraguay. Si se va a Brasil, afronta esto, sí, puede pasar un tiempo en prisión, pero él hizo ya esto en una evasión de divisa, tardó un tiempo y vino y enfrentó y salió libre, ya tiene una experiencia al respecto, en el caso de evasión de divisa. Es más, yo le conocí en la casa de la Cartes, yo era profesor de Río Pobre, me iba a haberme defendido y estaba el señor Cartes ahí, me presentó con el abogado, mucho gusto, ¿qué tal, cómo le va? La misma actitud tiene que tener Brasil, ¿cuál es el problema si no tiene nada que ocultar, como él dice? O sea, el que nada debe, nada teme.
O sea, aparte tiene recursos para tener un buen bufete de abogados allá, para poder afrontar adecuadamente, ¿verdad? Yo creo que hay actitudes que determinan responsabilidades, y que determinan dudas también. En lo que viene de Brasil, el otro día decía, y es parte del cuestionamiento de mucha gente, repito, porque a veces uno cree que este es un partido en el que hay que matarlo a alguien y listo, pero creo que hay cosas más importantes a las que aferrarse. Por ejemplo, el derecho como una garantía y no el derecho como un garrote, ¿verdad? Pues mucha gente dice que lo lleven a la cárcel, delincuente, criminal, que se vaya, lo entregan a Brasil y listo. Yo lo que creo es que en derecho debería existir algún tipo de consistencia que te permita abrir una causa, y siempre pongo este ejemplo, y creo que es un ejemplo que a muchos le molesta desde el sector cartista. Cuando el sector cartista quiso meter a la cárcel a algunas personas por emoticones en WhatsApp, diciendo que había un plan de magnicidio que estaban llevando adelante por mensajes de texto, muchos dijimos, esto no corresponde, que utilicen a la justicia para perseguir a sus rivales políticos. Y cayó por su propio peso. No prosperó y al final fue un cambalache, un cachivache. Hoy el auxilio que está pidiendo el cartismo es diciendo, no nos pueden llevar al presidente de la República por mensajes de WhatsApp, que encima no dicen nada y se mostraba que él tenía cierta actitud evasiva. Por eso insisto, doctor, con la consistencia. ¿Por qué vos decís que es consistente lo que trae Brasil respecto a Cartes y difiere respecto a lo de Tarragó? En lo de Tarragó te dice, tal día en tal fecha se ofreció esta plata la llevó a tal banco, ese banco lo llevó a tal lugar, el banco hizo esto. Con respecto a Cartes, hay un relato diciéndole prestó plata. Él sabía dónde estaba, le respondió un mensaje de WhatsApp, pero es como que no hay con contundencia una correlación de esto hizo a esta hora, de este momento y de esta manera. Bueno, hay una diferencia muy grande con el caso Tarragó. El caso Tarragó es un caso que llevó casi 2 años de investigación. Hubo orden judicial para investigar. Casi $800.000 se le entregó a la señora Tarragó y el delito está cometido en Estados Unidos, consumado en Estados Unidos. Aparentemente también acá hay delitos, pero es muy diferente. En el caso del señor Cartes, ¿por qué yo digo que hay consistencia? Porque hay, primero, ¿quién era Messer? El doleiro de los doleiros en Brasil. O sea, es un hombre buscado por su condición de vínculos en lavado y otros negocios bastante oscuros. Los más grandes que uno puede imaginar en Brasil. Viene alguien y le da dinero, o bajo su gobierno él es prófugo, toma contacto con él, mensajes de WhatsApp o lo que sea. Ahí está la investigación. La gente cree que WhatsApp es cualquier cosa. WhatsApp, vos tenés hoy una difamación en WhatsApp y llevas a un escribano y con eso haces una querella por difamación y calumnia. Con eso haces un juicio de indemnización por daño moral. No es WhatsApp cualquier cosa, es una nube a la cual a las cosas vos podés convertir en un instrumento público lo que hay en WhatsApp. La gente minimiza WhatsApp, no, es bastante grave. Entonces yo no creo en una inconsistencia jurídica. Por supuesto, los afectados dicen no es nada, Huiroreí, ¿verdad? Pero no es Huiroreí. La justicia brasileña no se mueve pasionalmente, y más en este caso. Aparte, Cartes es un amigo de Brasil. Es amigo de la derecha brasileña que hoy gobierna. Es cierto, no alcanzó con Bolsonaro, estuvo con Temer, ¿verdad? Su gente siempre fue amiga, hace negocios con Brasil. Los que le compran tabaco, que la mayoría del mercado brasileño, ¿verdad? Son brasileños. O sea, ¿cuál sería el problema con Cartes? Yo no veo. Es uno de los máximos oponentes de la derecha latinoamericana. ¿Hay un sello ideológico en esto? No. ¿Es Cartes un hombre de izquierda? No. Si la justicia brasileña está manejada por la derecha, ¿por qué le van a golpear a un amigo? Potencial padrino de un candidato colorado de la derecha que pueda ganar el día de mañana, ¿verdad? Propulsor, para no usar el término padrino, que parece muy vinculado a alguien que tenga algo con el señor Cartes de ninguna manera, ¿verdad? O sea, te digo uno más, para mí no es inconsistente, para mí de un mensaje de WhatsApp puede hacer muchas cosas. Un mensaje de WhatsApp con un narcotraficante arma problema. Voy a recordar algo, en la computadora de un camarista en lo penal se encontraron nexos con el narcotráfico, ¿verdad? Después salvó más o menos unos
se le sacó la visa un tiempo, no pudo pisar Estados Unidos. Vos podés decir, un secretario y pone cualquier cosa en la computadora. La computadora, un camarista. Vos podés decir, está Wiroreí. No, es Wiroreí. Yo creo que Euclides, por ejemplo, como ministro político, está tratando de hacer un juego político muy astuto de quedar bien también con el cartismo, etc. Y como él no es colorado, opina así, ¿verdad? Pero yo creo que es grave que un ministro político de este gobierno minimice una cosa como esta. Respecto a los fueros en particular, ¿los fueros pueden ser alegados como blindaje para que él no tenga que responder a este requerimiento de la justicia? En puridad no. Los fueros están mal aplicados en Paraguay. Los fueros están solamente para el ejercicio de las funciones. ¿Cuál es el problema en Paraguay? Que los jueces nuestros piden el desafuero a la Cámara respectiva por cualquier proceso penal. No es así, es un gesto de cobardía. Y acá le digo de frente a mis amigos jueces en lo penal, fiscales que conozco. Yo no litigo en lo penal, así que ni un solo pleito no tengo. Ya hablé con algunos de ellos en forma particular así en los pasillos de tribunales. Señores, no pidan más desafuero por delitos ordinarios, no corresponde el 191 solamente por hechos u opiniones en el ejercicio de su función legislador. Por ejemplo, un miembro de la Comisión Bicameral de Investigación que está investigando el manejo de aduanas. No le dejan entrar a un lugar, rompen la puerta y entra. Él es procesado por violar la propiedad privada. Ahí le protege. Por las opiniones, sí. Entonces, en el caso de Cartes, se produce una situación muy peculiar, sui generis producto de un fallo horrendo de la Corte. Le habilita como candidato a senador ordinario, siendo que va a ser senador vitalicio. Le votan y es electo, pero nunca cumple funciones. Si vos tomás la parte electo, chiquitita, aplicando esta manera mala, podría tener fuero. Pero ¿qué dice? Mientras dure sus funciones. Entonces, como Cartes nunca se incorporó, nunca juró, no tiene funciones, no tiene fueros. Como senador vitalicio porque nunca juró, a diferencia de Juan Mossi Rodríguez. Y como senador electo porque nunca juró y nunca estuvo en funciones. Así hablo, mira, te digo, primero analicé con anteojo, después analicé con lupa y después con microscopio para decir esto, ¿verdad? Porque recibí palos de Claro, todos lados. originalmente dijiste que sí tenía Claro, fuero. claro, como senador electo, pero mirando la Constitución decir, mientras dure sus funciones, ¿cuáles funciones? ¿Cuáles funciones? Si no tiene, si no fue incorporado. Entonces, por eso te digo, también habla de otra cosa. Un jurista debe tener la soledad de su escritorio para analizar tranquilamente. Es que este país es cementerio de teorías. Llegamos al colmo de tener un senador vitalicio que nunca juró, tener un senador electo que nunca se incorporó, por obra y gracia de desastres judiciales. O sea, entonces esto te demuestra, la situación de Cartes, de Nicanor, te demuestra que somos realmente cementerio de teoría y obliga al jurista a releer, repensar y a evitar contradecirse, ¿verdad? El segundo elemento que incorporas entonces, o sea, además de decir, si no estas funciones, no cumple fueros, no tiene fueros, si tuviera funciones, sí tendría fueros. Sí tendría fueros. Ese es el análisis, Sí, claro. ¿verdad? Bueno, O si jura como senador vitalicio, si él se va y jura como senador vitalicio, ahora tiene fueros de por vida. Si jura como senador electo, tiene fueros solamente hasta el 30 de junio del 2023. lo leía en estos días y qué importante era leerlo porque ya no está hoy físicamente con nosotros a Jorge Seal. Jorge. Y Jorge Seal decía el alcance de esa inmunidad de un legislador respecto a los fueros. Y él sostiene que el vitalicio no tiene fueros porque si no sería de por vida una persona protegida por cuestiones que haya cometido eventualmente en alguna irregularidad. Vos incluso creo que planteas Yo no coincido, lamentablemente no Claro. podemos debatir más con Jorgito Claro, sobre este tema. pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Aplicando esta cuestión de los fueros de por vida que mencionabas recién podría llegar a tener un legislador, lo que vos decís es, ¿pero para qué tipo de cosas? Para el desempeño de sus funciones de senador vitalicio, porque tiene voz. Correcto. Tiene voz. Pero ¿por qué pregunto esto? Porque quiero hacer extensivo este análisis, por último, porque ya nos vamos, a cualquier otro legislador. Llámese Payo, llámese Rasmussen, llámese Zavala, llámese Busarquis, deciré más y sea quien sea.
que mañana dice voy a golpearle a alguien en la calle, voy a patearle a Hugo Estigarribia porque no la aguanto, me voy a romper su vehículo o voy a lavar dinero. ¿Le alcanzan los fueros para eso? No le alcanza, no le alcanza, no puede, no, los fueros no están para eso. Y así deben aplicar los jueces. Deben llevar adelante el proceso penal sin pedir desafuero. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacen? Piden el desafuero por un caso que no tiene nada que ver con las funciones y la Cámara corporativamente le da entrada, gira la Comisión de Asuntos Constitucionales y empieza el juego la mayoría-minoría. El chancho tu chiquero. Empiezan a cuidarlo. Ahí está mal. Actúa mal el Poder Judicial y actúa en consecuencia mal el Poder Legislativo. Pero ¿quién le da de comer al Poder Legislativo? El Poder Judicial. Entonces ahora que tenemos 4 ministros de la Corte nuevos y viene el quinto, viene el número mágico, 5 sobre 9, vamos a ver si empieza a cambiar la sala penal este criterio. Y los jueces también. Yo conozco excelentes jueces, pero vamos a animarnos, muchachos. Hoy la opinión pública tiene fuerza, la ciudadanía también. Los políticos no le van a poder destituir así nomás al jurado de enjuiciamiento. Y que sienten jurisprudencia. Pero lo que te dicen sotoboche en los pasillos, que lleven a la práctica, que lleven adelante los procesos. ¿Por qué muchos intendentes, concejales quieren ser senadores y diputados? ¿Sabe por qué? Porque van a tener inmunidad. ¿Cuántos senadores tenés que durante años tuvieron parados su proceso mientras eran senadores y diputados? Entonces, hay que cortar con eso. El otro día dijo el comandante de la policía, si vuelve a pasar algo como lo de Payo con cualquier otro legislador, la orden para los policías es que los arresten. ¿Vos coincidís con eso? Coincido con eso, pero que no sea solamente que se le aplique a Payo porque es Payo y porque hizo varias cosas que le molestan a los molesta al muchachos. sistema. No, vamos a hacer con todos. La ley pareja nadie se queja. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Muy amable.